en combinación con Exatec y el Club Exatec de Fútbol Americano y Functional Business Coaching. Bienvenidos a todos, yo soy Eduardo Gutiérrez, IMA, como ya mencioné, del Club de Fútbol Americano. Yo soy ingeniero mecánico administrador con estudios de posgrado en Administración y Finanzas. Y 25 años de experiencia en la industria de manufactura y exportación. Nosotros somos Functional Business Coaching y como siempre buscando soluciones prácticas y medibles a corto plazo. Como referencia, estos son algunas de las empresas con las que hemos trabajado. Y empezamos con el tema de liderazgo funcional. La agenda del día de hoy, brevemente les vamos a informar algo acerca del coaching funcional y el tema o los temas los vamos a cubrir entre 12 y 1 de la tarde. El primer tema son los diferentes estilos de liderazgo. El segundo tema es liderazgo en tiempo de crisis y con entornos de cambio como los que estamos viviendo en esta temporada de pandemia, de cuarentena. Y el punto número 3 va a ser el corolario, las conclusiones que vamos a obtener en base a lo que hablemos esta mañana o este día. Después vamos a tener una sesión de 1 a 1 y media, además para ver sesión de preguntas y dudas específicas, aunque como vamos a ver más adelante, vamos a promover la interacción y la integración, el intercambio de ideas durante la sesión. No esperarnos hasta el final, pero al final con todo gusto podemos alargarnos con preguntas específicas. Dentro de este programa de entrenamiento hay ventajas y desventajas. La ventaja es que ya estamos aquí y si vamos a dedicarle 1 hora, hora y media de nuestro tiempo, entonces la sugerencia es vamos a aprovecharlo. Vamos a aprovecharlo evitando distracciones, apagando el celular o poniéndolo en vibrador y sobre todo participar con preguntas, comentarios durante el transcurso del evento. Al final de la sesión vamos a compartir el resumen, el recap de los puntos más importantes para los que nos pidieron, los que toman apuntes, etcétera. No se preocupen, al final vamos a poner las pantallas más importantes para que les puedan tomar fotografía. Por otro lado, también estamos listando el email de contacto para recibir la presentación y algunos de los formatos utilizados durante la sesión. También vamos a poner la liga de este y otros webinars en el blog de nuestra página de internet. También lo tiene Exatec en sus archivos para en cualquier lado podemos volver a ver estos webinars con todo gusto. Para empezar, vamos a tocar algo de información del coaching funcional. El coaching funcional es una metodología de impacto inmediato, utilizando un enfoque empírico en base a la experiencia, de fácil implementación y adaptada para empresas en México. Por otro lado, vamos a utilizar diferentes tipos de aprendizaje: auditivo, visual, kinestésico y aprendizaje digital. Kinestésico es participar, como ya estamos mencionando, y el aprendizaje digital tuvimos ahorita unas situaciones técnicas que no nos van a permitir mostrar las encuestas dinámicas durante la sesión, pero las vamos a transmitir verbalmente y contestarlas en el chat si nos ayudan con su participación y nos ayuda Ivette transmitiéndome los comentarios y las respuestas de las preguntas que vamos a hacer durante la sesión. Por otro lado, en Functional Business Coaching contamos con una plataforma digital con más de 100 aplicaciones para el control y desarrollo de las empresas. Excelente. Pasamos la metodología, está basada en diferentes pensadores y tecnólogos, algunos
ya muy de mucha tradición, de mucho tiempo, y otros más nuevas para actualizar la metodología, que está certificada y registrada en diferentes dependencias de gobierno. Bien, pasamos a la estrategia funcional de 8 Ps. El tema del día de hoy involucra mucho al personal, el liderazgo, el equipo, la planeación, la estrategia de transformación al cambio y sobre todo al desempeño, al performance, cómo utilizar esa integración. Obviamente, todas las acciones o todas las actividades que realicemos en la empresa afectan las diferentes áreas, pero estos son los 3 rubros que más significativamente se afectan con lo visto el día de hoy o con lo que vamos a ver el día de hoy. El objetivo de la metodología funcional es hacer tu trabajo sencillo, business made simple. Hasta clase de inglés vamos a tener el día de hoy. Pero muy bien, el primer tema del día de hoy son los estilos de liderazgo. Vamos a ver la clasificación y los factores de influencia, además de algunos ejemplos prácticos. Empezamos con la definición de liderazgo. Esta es la influencia que se ejerce sobre las personas para trabajar motivadas por un objetivo común. ¿Cómo integramos nuestro equipo para lograr mejores resultados en nuestra empresa, en nuestra planta, en nuestra fábrica, en nuestra división, en nuestra gerencia, dirección? Para empezar, vamos a ver los diferentes estilos. La historia del liderazgo viene desde los filósofos de Platón, de Occidente, de Oriente, Confucio, Maquiavelo, y ya en épocas recientes, Drucker, Deming, Maxwell, Stephen Covey, ahora de mucho impulso Daniel Goleman con la inteligencia emocional. Durante la historia y recientemente hay muchos tipos, principios, enfoques, teorías, técnicas, corrientes diversas de cómo clasificar los estilos de liderazgo. Hay una diversidad de nombres, pero vamos a presentar un compendio funcional de los 8 estilos más utilizados, más comunes. Empezando por el número 1, el autocrático, donde el líder toma todas las decisiones. Esto es muy efectivo para funciones directas de operación, trabajando con obreros, pero en general, cuando el líder toma todas las decisiones, hay un poco de resentimiento del equipo, del grupo, por la falta de participación, no se les toma en cuenta. Esto lo vemos con una fábrica que estamos trabajando, donde el líder no acepta las opiniones de los demás y luego se queja que no participan, que no tienen iniciativa, cuando él mismo bloquea su participación. Ahí trabajamos en diferentes estrategias para mejorar la comunicación. El estilo número 2, el liberal. Deja que el equipo trabaje solo. Y esto es muy motivante para el equipo, se sienten muy a gusto trabajando, y esto lo vemos con uno de nuestros clientes en una maquiladora donde funciona muy bien, cada quien hace sus actividades. ¿Cuál es el aspecto negativo? Que si no se le da seguimiento, hay falta de control, y luego cuando el líder quiere volver a dar seguimiento, hay un resentimiento del equipo que no está acostumbrado que el líder se meta en los detalles. El punto número 3 o el estilo número 3 de liderazgo es el liderazgo democrático. En este estilo, el líder promueve mucho la participación del equipo. Esto genera mucha satisfacción
Es muy bueno, esto lo tenemos con un despacho de abogados, funciona muy bien, pero tarda mucho tiempo en desarrollar un buen estilo democrático y depende mucho de la buena actitud y disposición del grupo. También puede causar, por el lado negativo, puede causar un resentimiento, una adversidad del grupo si no aceptan que sus propuestas no siempre se van a autorizar. A final de cuentas, el líder es el responsable y tiene la autoridad para decidir entre todas las propuestas del equipo, y se necesita tener crecimiento, se necesita tener ese desarrollo del equipo donde sigan poniendo sus propuestas, donde sigan participando y acepten que no todas van a ser aceptadas. El siguiente estilo es el funcional. El estilo del líder funcional lo ejerce aunque no sea reconocido formalmente. ¿Por qué? Porque tiene mucha ascendencia sobre el grupo, porque tiene mucha experiencia, porque tiene muy buenos resultados. Entonces, este es un líder no formalmente reconocido, es democrático. La gente lo acepta como líder. Y esto lo hemos visto en algunas empresas grandes multinacionales, que funciona bien para el líder en el corto plazo, pero a largo plazo genera envidias, genera competencia de los compañeros del mismo nivel. ¿Por qué? Porque no está reconocido ese liderazgo, aunque funcionalmente lo está haciendo. El siguiente punto, el siguiente estilo, el líder carismático. Este inspira al equipo, es muy positivo, es muy motivante para el grupo. Esto lo hemos visto excelente funcionar en empresas de servicio, donde el líder carismático es el que integra al equipo, lo hace participar. ¿Cuál es el aspecto negativo de este tipo de estilo? Es que crea una dependencia en la persona. Al no estar la persona, al cambiarse de área, al no estar en la empresa o simplemente al estar fuera de la empresa y no estar participando con el equipo, se bajan los resultados, se crea confusión. ¿Por qué? Porque dependen del líder, dependen de la presencia o de la participación del líder, si no la presencia, como en estas épocas donde se ve de manera remota o las reuniones son de manera remota. El siguiente estilo es el líder influyente. Este tipo de liderazgo apoya y se enfoca en apoyar y desarrollar mucho a las personas. Esto promueve mucho la colaboración, también muy motivante, se integran muy bien el grupo. Esto lo vemos en una comercializadora con la que estamos trabajando, y ahí mismo sale también los pros y los contras. El equipo está muy motivado, pero ¿cuál es la otra cara de la moneda? La otra cara de la moneda es como su enfoque, como este líder se enfoca en solamente en las personas, en desarrollarlas, muy humanista. El riesgo es que pueden no estar logrando los resultados, pueden no estar cumpliendo los objetivos que no son su enfoque. Por otro lado, el número 7, el liderazgo basado en resultados. Esta es la otra cara de la moneda. El líder basado en resultados se enfoca en cumplir objetivos, en controlar y organizar al grupo, al equipo. Esto requiere de varias circunstancias o de varios factores, empezando
porque los objetivos tienen que estar claramente definidos, claramente transmitidos al grupo. También tienen que estar muy bien definidas las actividades y las responsabilidades de cada quien en lo individual y del área o del grupo en lo general para poder lograr los objetivos. Esto desgraciadamente causa una desmotivación del equipo por la falta de participación. Esto se ve mucho, lo tenemos en una de las empresas con las que estamos trabajando. En la planta, el director de operaciones está solamente enfocado en cumplir los objetivos, causa un poco de resentimiento y falta de iniciativa de parte del grupo. Y por último vemos el octavo estilo, el líder burocrático. El líder burocrático está 100% apegado a los procedimientos, no se sale del cuadro, no pueden innovar, limita mucho la innovación. Esto es particularmente efectivo en situaciones de riesgo en accidentes, en lo físico, de riesgo en control de efectivo. Y también, como su nombre le indica, son los líderes tradicionales de empresas gubernamentales o dependencias gubernamentales. Ahora bien, aquí tenemos los 8 estilos: autocrático, liberal, democrático, funcional, carismático, influyente, en base a resultados, y burocrático. Entonces, les comentaba que aquí dentro del aprendizaje funcional íbamos a poner algunas encuestas, pero por razones ahí técnicas de último momento, no vamos a poder poner gráficamente la encuesta ahora en el webinar, pero yo les pregunto, en su opinión, ¿cuál es el mejor estilo de liderazgo? Si nos pueden ayudar ahí por el chat, Ivette, y aprovechamos en este momento, Ivette, para ver alguna pregunta o las encuestas. ¿Qué te parece? No tengo preguntas. Mire, lo que tengo son comentarios de las expectativas que tenían ellos de la plática. Perfecto. No sé si quiere que se las lea. Por favor. Felipe comenta, Felipe Rendón, mi expectativa es desarrollar, se me movió. Es desarrollar mejor la habilidad de hacer que las cosas sucedan a través de sus conocimientos, ingeniero. Perfecto. O sea, hacer que las cosas sucedan es el fin de todo líder dentro de la organización, y para esto lo veíamos en algunos webinars anteriores. Ahí entraba la combinación no solamente del liderazgo, sino de la estrategia o los cambios o adaptaciones a la estrategia que surgen este año, aunado a la comunicación efectiva con el grupo. Sí, Ivette. Joel Gutiérrez comenta, liderazgo, como todas las habilidades, requiere un cambio y actualización constante. En la situación actual... Sí. Sí, perdón. En la situación actual requiere una adaptación más rápida y efectiva. Exactamente. Muy buena aportación, Joel. O sea, no hay un estilo ideal, nos comenta Joel, sino hay que ajustarse a las diferentes situaciones. Excelente comentario. Gerardo Cárdenas, depende de la situación. El influyente puede ser para que los jóvenes deportistas lo tomen de modelo. Muy bueno, muy buena aportación. Gracias. ¿Alguna Igual otra? que Jorge, sí, Jorge Barraza comenta que depende de las circunstancias y el equipo, el mejor estilo de liderazgo. Excelente. O sea, dice Jorge, depende tanto del líder como del equipo. Excelente comentario.
Sí, los otros comentarios es igual, depende de la situación, no hay un estilo ideal, sino ajustarse a las diferentes situaciones. Excelente, Todos los estilos de liderazgo son buenos y creo el mejor es dependiendo el giro del negocio. excelente, excelente Y comentario. otro igual que depende de la situación que se quiere resolver. Perfecto. Entonces el consenso general es que debemos de adaptarnos a la situación. Excelentes comentarios. Y también, no sé si alguno comentó, no solamente se debe de aplicar un solo estilo de liderazgo, sino a veces se generan una combinación o se aplica una combinación de varios. Y como también ya mencionaron algunos de ustedes, Felipe, Joel, Cris, Eduardo, también hay que adaptarnos a las circunstancias. Este es el siguiente punto que vamos a ver. ¿Cuáles son los factores de influencia que debemos de considerar para tener éxito, para lograr los resultados? El primer punto es considerar las necesidades de tu empresa, las metas a largo plazo, los objetivos a corto plazo. ¿Qué es lo que espera mi empresa? ¿Qué es lo que necesito hacer en mi empresa para lograr los resultados? El segundo punto son las características del equipo. ¿Cuál es su experiencia? ¿Cuál es su edad? Porque hay diferentes tendencias generacionales. Esto lo vimos en webinars anteriores. El perfil de personalidad, que es lo que vamos a ver más adelante. ¿Cómo se comunica? ¿Cuál es la preferencia de comunicación de las diferentes generaciones? ¿A qué se dedican? No es lo mismo trabajar con unos investigadores que con vendedores, que con operadores de producción de la línea, gerentes, directores, jefes, si son personas con mucha experiencia, si son personas con mucha educación, con mucha preparación, con mucho empuje. Entonces, dependiendo de las características del equipo, funcionan los diferentes estilos de liderazgo. El siguiente punto es, como les mencionaba, el perfil de personalidad. No solamente del líder, sino también del equipo para tener una comunicación efectiva. Aquí se necesita también ver la actitud, la disposición y la resistencia al cambio de los diferentes perfiles de personalidad. Esto los cubrimos en otro webinar, pero veíamos que el perfil DISC por dominante, influyente, estable y cauteloso tienen diferentes características. Algunos son extrovertidos, otros son reservados, otros están enfocados, como mencionábamos, hacia los procedimientos, hacia la precisión. Otros están enfocados hacia las personas, colaboración, entusiasmo, apoyo, etcétera. Entonces, hay que tomar en cuenta el perfil de personalidad del equipo y también el propio para ver cuál es el más efectivo, cómo podemos tener una mejor comunicación, cómo podemos romper esa resistencia al cambio, que también vamos a ver algunas premisas básicas a continuación. Y este es otro de los puntos que veíamos. El que esté interesado en conocer su perfil de personalidad y de su equipo, mándenos un aviso, mándenos un email, contáctenos y les mandamos el formato DISC para que puedan conocer cuáles son las fuerzas, debilidades, bajo presión, las inclinaciones, las motivaciones de su equipo y el suyo también. Entonces, mándenos un mensaje el que esté interesado en recibir este formato. Por último, muy importante, cambios significativos. No es lo mismo estar trabajando en la empresa durante 10 años con el mismo equipo, etcétera, a tener un cambio significativo. ¿Qué es un cambio significativo? Algo que afecte la estabilidad de la organización.
Ahorita estamos viviendo uno de los cambios significativos más importantes de los últimos años. Lo comparan como una guerra mundial, lo comparan con una revolución. ¿Por qué? Pero otros cambios significativos puede ser a raíz de esta situación una reorganización en la empresa, un downsizing. Recortes de presupuesto, recortes de personal, cambios de estrategia, cambios de mercado. Esta es una crisis que veíamos en otros webinars, requiere un cambio de estrategia, requiere afrontar la crisis, requiere replantear, la estrategia general de la empresa. Incluso veíamos en algunas ocasiones desde cero, manejo inventario, no manejo inventario, ataco a cierto nicho de mercado o no ataco a ese mercado, dejo de trabajar con ciertos clientes, abro, cierro centros de distribución, meto, quito, descontinúo productos, cambio totalmente la estrategia. Entonces, estos son algunos de los factores que debemos de considerar para aplicar los diferentes estilos de liderazgo. Como ustedes lo mencionaron, ¿cuál es el mejor? El que a ti te funciona, nos dice la metodología funcional. Probar, analizar la situación, analizar las características del equipo, la personalidad, las necesidades de la empresa, ¿sí? Para tener una mejor comunicación del líder con su equipo, del equipo con su líder. La comunicación es la base de los factores de influencia para lograr los resultados de la empresa. Entonces, correctamente, como todos o la mayoría comentaron, es dependiendo de las circunstancias, ¿sí? ¿Alguna pregunta aquí, Ivette, o algún comentario? No tenemos al momento, ingeniero. Perfecto. Entonces, continuamos. A ver, nada más aquí tengo. Volvemos a la presentación. Si no hay ningún comentario hasta ahorita, el siguiente punto, ahora vamos a ver las características de liderazgo para el manejo de crisis y bajo un entorno de cambio. El liderazgo para manejo de crisis, lo veíamos en otros webinars, el entorno VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo, que lo cubrieron muy bien uno de nuestros compañeros en otro webinar. Pero aquí vamos a ver algunas premisas básicas aplicadas funcionalmente para el liderazgo en manejo de crisis. Volver a los básicos. Mencionábamos la comunicación efectiva, planeación. Hemos trabajado con unas empresas que dicen la planeación no sirve porque el entorno cambia. Me disculpan, lo mismo le dije a esta empresa, si fallas en planear, entonces estás planeando para fallar. Necesitamos tener planeación, necesitamos tener presupuestos, necesitamos tener objetivos claramente definidos y transmitirlos continuamente, no solamente verbal, sino por escrito, que los tengan bien claros, bien definido el equipo. Cuidar los fundamentos. Hablábamos de cuidar el enfoque al mercado meta, al perfil del cliente objetivo. Nos salimos, tenemos diferentes mercados. ¿Cuál es el más rentable? ¿Cuál es el que nos requiere menos recursos para atender? ¿A cuáles estamos llegando más eficiente, más rápido? Ahora en este tiempo de crisis tenemos que recuperar la rentabilidad, tenemos que recuperar las ventas.
y creo que lo mencioné en otro webinar. Escuché por ahí de una institución muy renombrada y muy prestigiosa, donde decía uno de sus miembros: no se preocupen en las ventas, vamos a bajar costos porque el mercado va a estar comprimido, va a estar retraído. Que me disculpe esta persona, con mucho respeto, nos debemos de enfocar en las ventas 100%. Tu mercado es mucho más grande de lo que tú puedes satisfacer, aunque seas Walmart o Home Depot o Cemex. El mercado es mucho más grande, entonces nos debemos de enfocar en quitárselo a la competencia. Las ventas, el mercado va a estar contraído probablemente, pero eso no quiere decir que debamos de vender menos. Sí podemos quitarle participación a tu competencia. Por otro lado, hablando del grupo, hablando del equipo, hay que aprovechar la experiencia de los participantes, de tu equipo. Hay que aprovechar esos años de experiencia, que ya han vivido otras crisis, que ya han vivido otros cambios significativos. No solamente los nuevos, una combinación de la experiencia y de las ideas nuevas. ¿Por qué? Porque la experiencia nos enseña mucho en qué nos hemos equivocado. Entonces, tenemos que tomar esa experiencia ahora más que nunca en cuenta. Número 4, esto también lo veíamos en otros seminarios, en otros webinars: tomar las decisiones difíciles en tiempo y forma, no dejarlas para después. Debemos de seguir con los mismos clientes, en el mismo mercado, con los mismos productos, con el mismo equipo. Tenemos que probar y medir, analizar las diferentes áreas de la empresa, las diferentes estrategias, y hay que tomar las decisiones difíciles, porque en muchos casos, en muchos ejemplos, va a ser de supervivencia. Entonces, no hay tiempo, no hay mañana. Punto número 5. Es responsabilidad del líder mantener la calma en la organización, empezando por la suya y la del equipo. Reducir el estrés, mantener la comunicación abierta y constante para mantener esa calma y enfocarnos en los objetivos. Punto número 6. Esto es muy importante. Evitar la actitud abusiva. El líder está bajo presión. Si estamos bajo más presión, tendemos a pensar: yo soy el único presionado y a todos les vale sorbete, les vale un punto menos. Yo les aseguro que nadie está tranquilamente sentado. Estamos de vacaciones en esta pandemia y todo sigue igual. La mayoría está pensando si su trabajo está en juego. La mayoría está presionado. La mayoría tiene que cumplir los objetivos, tiene que retomar la iniciativa. Entonces, de eso depende el líder: evitar bullear a su equipo, presionar de más a su equipo. Hay que apoyarlo, y para eso vamos a tener también varias premisas o varias recomendaciones más adelante. El siguiente punto: no pensar en echarle más ganas. Esto no funciona. Haciendo más de lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. No solamente hay que pensar en echarle ganas, se le tiene que echar ganas. Si tu equipo o alguien en tu empresa no le está echando ganas, no debería de estar. Volvemos a tomar las decisiones difíciles. Si ahorita no entendemos que hacer lo mínimo necesario ya no es suficiente, porque no era suficiente anteriormente, ahora en esta época menos. Entonces, echarle ganas es un requisito para todos. Si tú o alguien en tu empresa no entiende esto, asegúrale que tu competencia sí le está echando ganas, y esos son los que se van a llevar la participación del mercado. Y punto número 8, no solamente hay que echarle ganas,
no solo hay que echarle ganas, sino hay que planear. Hablábamos y empezábamos de la planeación. Hay que planear las acciones de cambio. Hay que planear innovación, estrategia, replantear las costumbres que teníamos antes. Entonces, estos son las 8 premisas básicas del manejo de crisis. Vamos a pasar a otro punto, al siguiente punto, el liderazgo en un entorno de cambio, que es el que estamos viviendo, y el cambio es continuo. Algunas premisas básicas, ya lo mencionamos. Número 1, mantener el enfoque a objetivos. Tenerlos claros y definidos es el primero. El segundo es responsabilidad del líder poner el ejemplo y demostrar el empuje necesario en estas épocas y siempre. Número 3, muy importante, ya lo mencionábamos también anteriormente, minimizar el estrés del personal. Sí es responsabilidad del líder minimizar el estrés de su personal. Hablábamos de comunicación efectiva, tener objetivos claros, actividades y responsabilidades definidas. Van a cambiar o están cambiando, sobre todo en esta época. Tienen que estar claras, tienen que estar evaluadas las personas, ver si estamos cumpliendo las actividades, los objetivos. Punto número 4. Y todo esto es responsabilidad de los líderes. Normalizar el sistema, renovar, replantear los procesos. Hablábamos de renovar las costumbres. Lo que no tenemos definido, lo que no tenemos, las actividades, procesos, procedimientos, si no están definidos, entonces las actividades se hacen por costumbres y las costumbres se hacen reglas. Si no tenemos esa comunicación, si no tenemos esa definición, entonces la gente va a estar confundida. Tu equipo se va a desvariar, se va a confundir, sobre todo si ahora estamos cambiando las responsabilidades. Punto número 5, también es responsabilidad del líder, simplificar las actividades de tu equipo. Hablábamos de definirlas, no solamente hay que replantearlas y redefinirlas, hay que simplificarlas. Si ahora vamos a tener un equipo más chico, si lo estamos reduciendo y los que se quedan van a tener más actividades, más responsabilidades, también, insisto, debemos de simplificar las actividades. No pasemos, no deleguemos solamente la responsabilidad si no tenemos los recursos para cumplir esos objetivos o esas actividades. Por eso el siguiente punto es, ahora debemos de innovar en vez de controlar. Debemos de apoyar el liderazgo, desarrollar a las personas, y correctamente lo mencionaron en sus comentarios. No hay uno solo que es ideal, sino hay ciertas perfiles, ciertas características de los diferentes estilos de liderazgo que se aplican en diferentes situaciones. Y esto también lo vamos a ver más adelante. Pero ahora en esta pandemia que tenemos cambios significativos, cambios de la manera de comunicarnos, de la manera de trabajar, de la manera de vender, de la manera de hacer la publicidad, de cambiar los procesos, cambiar las operaciones. Tenemos que innovar en vez de controlar. Y va de la mano del siguiente punto, optimizar los recursos, no solo restringirlos, porque volvemos al comentario. No, es que tenemos que reducir los presupuestos. Eso está entendido, pero ¿cómo los vamos a restringir?
No podemos ahorrar el tiempo si escondemos los relojes. Tenemos que restringir los recursos que no se están dando el retorno esperado. Debemos de optimizar nuestros recursos y dirigirlos para tener retornos de la inversión a corto plazo. Y vamos a ser más precavidos en las inversiones a largo plazo. Y el siguiente punto, número 8, digitalizar las operaciones. Esto lo vamos a ver también en futuros webinars, en inteligencia de negocio, en análisis de información y cómo podemos aprovechar ahora para simplificar las actividades de nuestro equipo. ¿Qué aplicaciones podemos utilizar? ¿Qué programas, qué plataformas podemos adoptar para digitalizar las operaciones del equipo y enfocarlos a lograr los objetivos, no hacer reportes, no a perder el tiempo en sacar información si la podemos hacer automática, si la podemos digitalizar? Hemos trabajado con algunas empresas donde tienen en un sistema de producción no solamente los resultados de operación de las máquinas, sino también de las operaciones manuales. Entonces, esto y otros puntos los vamos a ver en webinars próximos de inteligencia de negocio. Bien, excelente. Seguimos con otro punto. El lenguaje, las frases de líderes exitosos. Y estas son, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué opinas? La participación. ¿Se acuerdan de algunos de los perfiles del liderazgo donde desarrollaban y promovían la participación del equipo? Y el líder como facilitador. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Tú qué opinas? Valorarlo, desarrollarlo. Tu trabajo es importante. Tienes mucho potencial. Y esto se nos olvida muchas veces a los líderes. Agradecer que estén trabajando duro, que estén trabajando tiempo extra, horas extras, fines de semana, horario variable, que estén dando ese extra en estas épocas. ¿Por qué? Porque se necesita y eso probablemente muchos o la mayoría lo tienen bien claro. Ahorita no podemos decir dar lo menos necesario. ¿Por qué? Porque si estamos recortando gastos, recortando personal, ahorita nos vamos a quedar con nuestros mejores recursos, con nuestros mejores activos, con nuestros mejores clientes, con nuestros mejores individuos. Pero muy bien. El siguiente punto, este es de gente grande. No solamente agradecer el trabajo duro de tus colaboradores, sino aceptar nuestros errores. Hay, como vimos, ciertos estilos de liderazgo que no pueden aceptar errores porque se van a sentir menos, se van a sentir atacados por el equipo. Pero esto es solamente de líderes exitosos, de gente con muchos pantalones, de líderes grandes, aceptar sus errores públicamente. Por otro lado, volvemos al desarrollo del equipo. Me interesa que crezcas como profesional. Me interesa que crezcas como persona. Me interesa que te desarrolles en tu trabajo. ¿Para qué? Para que puedas crecer, para que puedas tener mayores ingresos, para que puedas tener promociones. Por último, esto es muy importante. ¿Qué necesitas para realizar mejor tu trabajo? ¿Qué herramientas necesitas? ¿Qué recursos? ¿Qué presupuesto? ¿Qué maquinaria? ¿Qué herramientas? ¿Qué plataformas? ¿Qué apoyo necesitas de otras áreas? ¿Cómo te puedo apoyar yo para que realices mejor tu trabajo, para que cumples tus objetivos? Entonces, estas son algunas de las frases, algunos de los comentarios de los líderes más exitosos. Bien, aquí llegamos otra vez. Tenemos comentarios, sí. Preguntas. Sí, tenemos una pregunta. Sí. Felipe Rendón dice,
¿Cómo sugiere eliminar el estrés del personal? ¿Renovar procesos puede implicar reducción de personal? Sí, sí, por eso volvemos a lo mismo y lo mencioné varias veces. Felipe, gracias por tu comentario. ¿Cómo reducir el estrés, la presión del personal de tu equipo? Lo mencionamos en webinars anteriores y lo hemos comentado en diversas partes de este webinar. Primero, tener un plan de acción, conocer las expectativas, tener bien claros los objetivos, actividades y resultados de tu equipo. Tener una comunicación efectiva y continua para poder reducir ese estrés. Cumpliendo los resultados y teniendo incentivos de resultados va a reducir mucho el estrés de tu equipo, pero si no tengo luz al final del túnel, si no tengo claro qué es lo que voy a hacer, qué es lo que tengo que hacer, cuáles han sido mis resultados, si no tengo esa retroalimentación. Y esto también lo vamos a ver en un webinar que tenemos programado en junio de cómo desarrollar un equipo de alto desempeño, Felipe. Entonces, estas son algunos, la claridad y la comunicación, aparte del plan y de las actividades y objetivos claros, es lo que va a reducir o lo que va a ayudar a reducir el estrés del personal, incluso del líder. Gracias, Felipe. Sí. Sí, es la única pregunta que tenemos, ingeniero. Perfecto. No, si no tenemos... Acaba de llegar otra. Sí. Por parte de Humberto Rodríguez, él Sí. pregunta si el estilo de liderazgo se basa en madurez del personal. Sí, gracias Humberto, coach, por tu participación. Mencionábamos en los factores de influencia, que también los vamos a ver al final. Mencionábamos al principio que al final vamos a hacer un recap, un resumen breve de todo lo visto en esta hora para ahí recapitular y ahí volver a repasar algunos de los comentarios que vimos. Dentro de los factores de influencia mencionábamos que teníamos que ver las características del líder y del equipo. Ahí es donde tomamos en cuenta la experiencia, la educación, la preparación, los resultados anteriores, los resultados que esperamos en el futuro y tenerlos bien claro como mencionábamos, ¿sí? También al final vamos a poner una liga para poder accesar a todos los webinars que hemos hecho. También el TEC los tiene en sus archivos. La división de Exatec tiene una biblioteca con y todos los webinars que han tenido, donde podemos ver algunos de estos puntos. También mencionábamos, para concretar el comentario, coach, en la madurez del personal. También hablábamos, aparte del perfil, hablábamos de la actitud del equipo, de la cultura general de la empresa. Hablábamos de la disposición del equipo. Trabajamos con una empresa donde llegamos a trabajar con el equipo, todos tienen mala cara, todos son agresivos y no aceptan comentarios, todos están a disgusto. Entonces, ahí no hay disposición del cambio. Lo primero que se tiene que trabajar es con la actitud del equipo. Y ahí hablamos, que esto no me quiero meter mucho porque en el futuro lo vamos a ver en otros webinars, la regla 10-80-10. Los estrellas, el grupo y los casos especiales. Entonces se tiene diferentes acciones a seguir por parte del líder, dependiendo de los diferentes perfiles de los integrantes del equipo.
¿Alguna otra, Ivette? Sí, comenta Julián Cortés. En lo personal, pienso que el estrés es bueno hasta cierto punto. La situación actual causa un efecto de, por decirlo, apachurrarse, miedo. ¿Cómo equilibrar la necesidad de hacer cosas nuevas y distintas metiendo presión o estrés a la organización? Muy buen comentario, Julián. Julián comenta que el estrés es bueno hasta cierto punto. Entonces tiene mucha razón. Aquí la cuestión es, ahí estamos hablando y depende de cada organización, depende también no solamente de la organización, sino del estado o la necesidad, como hablábamos en los factores de influencia. Una cosa es presionar, volvemos a ciertos estilos de liderazgo, presionar por presionar. Hay algunas personas que necesitan que los presionen. Hay algunos perfiles de liderazgo que mencionábamos en el perfil DISC, que ellos lo que necesitan más es que los apoyes. Hay otros estilos que necesitan más comunicación, más tener las cosas claras, más la precisión. Y hay otros que necesitan el desafío, que necesitan el reto. Pero yo te pregunto, ¿qué es lo que mejor funciona en tu organización? Y volvemos a la historia de la zanahoria o el palo. ¿Cómo tiran mejor los caballos de la carreta? Ofreciéndoles un premio, un incentivo, motivándolos, o el palo, la presión. Te voy a correr, multas, ridiculizarlo enfrente del grupo. Entonces, todo esto depende de las situaciones. Desde mi punto de vista, y volvemos a la regla del 10-80-10, cuando una persona está en el 10% más abajo y ya se hicieron las acciones para motivarlo, para integrarlo, para que cambie su actitud, si esto no la cambia, entonces hay que tomar otras acciones, pero primero hay que darle la oportunidad de que se integre. Pero como bien lo menciona Julián, el estrés es requerido sobre todo para ciertas circunstancias y ciertos tipos de personas. Gracias por tu comentario. ¿Alguna otra? Ivette. No tengo alguna pregunta en sí, ya nada más los comentarios yo se los voy a ir pasando. Perfecto. Aquí me mencionan que sugieren mencionar el análisis de fuerzas y debilidades en su presentación para ver el panorama completo de las variables de los negocios. Sí, efectivamente, Felipe, gracias por tu comentario. Sí, y esto, tenemos el tiempo muy reducido. De hecho, ya lo tenemos. Si gustas, con todo gusto, al final podemos ampliar algunas de tus dudas o tus comentarios específicos con la gente o con el grupo que siga interesado en las dudas específicas. Y sí, claro, en otros, dependiendo de otros webinars, profundizamos más en ciertos aspectos porque no tenemos el tiempo para profundizar en todos. Gracias, Felipe, por tus comentarios. Me comentas, Ivette, ya no tenemos otros. No, en general, al momento ya no tenemos otra pregunta. Te agradezco mucho. Entonces, sí me voy a ir. Ahora estamos un poquito retrasados en nuestro tiempo, pero vamos a pasar al corolario, alcance y beneficios. ¿Qué conclusiones podemos sacar de lo visto hasta este momento? Vamos a ver si las podemos concentrar en algunas. Comentábamos, hay que recuperar o incrementar la rentabilidad, quitarle participación de mercado a tu competencia. No podemos prescindir de vender 50%, 80% menos, ni 30 ni 10. Queremos volver al ritmo de ventas que teníamos antes o crecer. Esto es un reto, es un reto. Pero si tenemos claro que le tenemos que quitar participación a la competencia, conocer las necesidades de nuestros clientes.
También mencionábamos enfocar la estrategia y definir prioridades. Mencionaban algunos de cómo reducir el estrés del personal. También, aparte de tener un plan de acción, definir prioridades y no solamente delegar todas las responsabilidades y tener 17 cambios nuevos que se tienen que hacer para mañana, sino hay que definir cuáles son las prioridades, hay que definir fechas de cumplimiento, hay que dar seguimiento a los planes. Todo eso para reducir el estrés, la presión innecesaria para enfocar nuestros esfuerzos en cumplir los objetivos. Aprovechar el tiempo para adaptarse a los cambios. También hay que tomar en cuenta que, y esto lo mencionábamos en otras ocasiones, si quiero que un pescado vuele, necesito conseguir uno con alas. Va a ser mucho más fácil si consigo un pescado con alas para que vuele. Entonces, ahora estamos recortando presupuestos, personal, agregándole al personal diferentes actividades. Hay que permitir un tiempo para que se adapten a los cambios. No todas las personas pueden aceptar un cambio rápido, tan fácil como otras. Hay que tomarlo en cuenta. Siguiente, utilizar técnicas de comunicación efectiva y constante. Eliminar dudas, recibir retroalimentación. Hablábamos de utilizar la experiencia del equipo. Tenemos que tener comunicación constante con el equipo, aunque sea remota. Siguiente, lo mencionamos y lo estamos utilizando el día de hoy, nuevos avances tecnológicos. ¿Qué plataformas podemos utilizar para comunicarnos, para darle seguimiento a los clientes, para tener la información en tiempo real de mi empresa, la información para tomar decisiones, qué plataformas o qué aplicaciones puedo utilizar para simplificar las actividades de mi equipo? Que es el siguiente punto. Simplificar las actividades del equipo, que las tengan claras, que tengan las prioridades. Y como ya lo mencionaron muchos de ustedes, aplicar el estilo de liderazgo adecuado, ¿sí? Y para reducir el estrés, definir el plan de acción. Ahora les tengo una pregunta, porque también, ¿cómo aplicamos el estilo de liderazgo adecuado? Hay algunos comentarios de un documental reciente que se llama Last Dance, el último baile de Michael Jordan. Mucha gente lo vio y para los que no lo vieron, de todas maneras aplica la pregunta que me gustaría que me ayudaran a contestarla por el chat. ¿Qué estilo de liderazgo ejercía Michael Jordan en los Bulls de Chicago? Porque era un líder del equipo, independientemente que tenía un entrenador, él ejercía un liderazgo. ¿Qué estilo de liderazgo ejercía en los Bulls de Chicago? Y para muchos, a lo mejor no sabían, después de retirarse de los Bulls de Chicago, años después, él participó no solamente como dueño, como accionista, sino como jugador de los Wizards de Washington. Entonces también yo les pregunto, ¿qué estilo de liderazgo creen que siguió Michael Jordan en el segundo equipo? Y si le funcionó. Entonces, espero sus comentarios de esto y del corolario. Ya cumplimos el tiempo del temario, entonces ahora sí podemos pasar a las preguntas, Ivette, y comentarios que tengamos ahora. Están mencionando acerca del tipo de liderazgo
Pusieron funcional, autoritario, autocrático, Muy bien, mm, muy bien. varios estilos, aplicó, también carismático, de los que han dicho. Carismático, un poco de todo. Depresiona a sus compañeros para sacar lo mejor de ellos. Muy bien. Y entonces aplicó diferentes, aplicó varios. Bien, bien hecho. Carismático, definitivamente era un líder o sigue siendo un líder carismático. ¿Por qué? Porque desde el principio demostró que estaba en un grupo aparte, que estaba en un nivel aparte de los demás, porque hay algo que muchos no sabían. Los Bulls de Chicago eran especialmente malos antes de que llegara Michael Jordan. Y a los pocos años, como dice el documental, lograron tener 6 campeonatos, 13-3 seguidos. Entonces tenían un dominio tremendo de la liga y las estadísticas de Michael Jordan son impresionantes, que lo siguen mencionando como el mejor de todo de la historia del básquetbol. Entonces, ¿cuáles creen que fueron? Y mencionan muchos. Y ahora yo les voy a dar mi opinión. En mi opinión, el mensaje que me deja el documental es que aun y cuando tienen razón todos ustedes, que a veces fue carismático, a veces influyente, a veces de muchos otros, era autocrático. ¿Por qué? Porque presionaba de más al resto del equipo. Si el resto del equipo fallaba, y lo menciona abiertamente, si alguien fallaba un tiro, ya no se la volvía a pasar en todo el partido. Entonces nadie podía fallar. Y yo les pregunto, si Michael Jordan fallaba, ¿se la seguían pasando sus compañeros? Claro que se lo seguían pasando. ¿Por qué? Porque lo respetaban como líder, lo tenían en un muy buena estima, pero es justo para los demás que que ya no le pase el balón cuando tienen un solo error en el partido o que no les tiene confianza. Entonces, muy bueno, muy bien le funcionó en comentarios de algunos porque consiguió 6 campeonatos. Excelente. Y ahora mi punto es, cuando pasó a los Wizards de Washington, ¿siguió utilizando el mismo estilo de liderazgo o se adaptó? ¿Qué es lo que piensan ustedes? ¿Hay algún comentario, Ivette? Comenta Fernando Galicia, dice, es importante mencionar que el estilo de liderazgo que se aplique a un grupo de manera consciente o inconsciente lo va aprendiendo el grupo. Esto es muy delicado porque si ejerce un estilo burocrático, el equipo poco a poco tendrá a tener prácticas y reacciones tipo burocrático. Muy buen comentario, Fernando. Muy cierto. Y esto, lo que mencionábamos también es, si no tenemos las reglas claras, si no tenemos definidas las actividades y las responsabilidades, las costumbres se hacen reglas. Entonces, si tenemos buenas costumbres, pues eso es muy positivo. Pero desgraciadamente en muchas de las empresas que hemos visto, cuando no tienen bien definidos las reglas, se adoptan más fácil las malas costumbres. Entonces, como bien lo mencionaron muchos de ustedes, hay que adaptarse a los factores de influencia del liderazgo y hay que utilizar o cambiar, y esto nos cuesta mucho trabajo. Volviendo con el comentario de Michael Jordan, y esto no viene en el documental, pero sí viene en YouTube, en alguno que dice qué pasa después del último baile, qué pasa después del Last Dance. Y ahí es donde va
se integra a la organización de los Wizards, primero como accionista, lo invitan como inversionista y luego piensa que puede ser un líder que crea la cultura, como menciona Humberto, o que puede influenciar positivamente a los muchachos. Ya tenía más de 40 años, ya no tenía el mismo nivel de competitividad, los mismos resultados, la misma habilidad, ya iba bajando un poco. Todos lo consideraban como el mejor de todos los tiempos, como un ídolo, pero siguió utilizando el mismo estilo agresivo, autocrático que utilizaba en los Bulls de Chicago, donde consiguió los 6 campeonatos, entre paréntesis, con un muy buen equipo de compañeros, con un muy buen grupo. Y en el caso de los Wizards, no funcionó tan bien. Entonces se tuvo que adaptar porque esa presión que ponía y esos resultados que daba en otras, en el otro equipo, en Chicago, ya no era lo mismo, ni tenía el mismo equipo. Entonces, por eso, como mencionaron algunos de ustedes, nos tenemos que adaptar a las circunstancias, tenemos que considerar los factores de influencia del equipo, del grupo, para ver cuál es el estilo de liderazgo que mejor va a funcionar. ¿Por qué? Porque lo que pasó en el siguiente equipo, en Washington, ya se burlaban de él, ya hablaban de él mal a sus espaldas y terminó saliéndose y adaptándose a ser un poco más parte del equipo, ¿no? Pero muy bien. ¿Tenemos algún otro comentario, Ivette? No, ingeniero, nada más es, el líder crea la cultura y Claro. que él aplicó el estilo de liderazgo de resultados. El liderazgo de resultados, porque a final de cuentas los tuvo. Excelente. Entonces, para cerrar la sesión, todavía nos quedan algunos minutos. Estos son la información de contacto de nosotros para cualquier duda, comentario, las ligas para revisar este y otros webinars, aunque Exatec también los tiene publicados en su página. Para que le tomen una fotografía, también vamos a pasar al resumen o a recapitulación. Aprovecho, como mencionábamos, haciendo un comercial, el siguiente webinar de Exatec y Functional Coaching es el próximo martes 16 de junio. Ahora cambiamos de horario a las 7 p.m. y es inteligencia de negocios, finanzas funcionales. Siguiendo también con los comerciales, tenemos la Asociación de Borregos Salvajes Toda la Vida. Estamos apoyando a familias en crisis por la pandemia del COVID-19. Ahí rápidamente les pongo dónde podemos apoyar con recursos, o si quieres apoyar en especie o con tu tiempo, nos puedes contactar ya sea directo a Functional Coaching, a los contactos anteriores, a Exatec o directamente a Club Exatec Fútbol Americano. Estos son, para los que quieran tomarle fotografía a la pantalla, estos son los 8 estilos de liderazgo más comunes y con la clasificación que vimos. Siguiente, los factores de influencia que también reforzaron mucho ustedes con sus comentarios. Tenemos que tomar en cuenta las necesidades de la empresa, las características del equipo, los diferentes perfiles de personalidad y tomar en cuenta el cambio significativo que estamos viviendo o que está viviendo tu empresa. Excelente. Este es el liderazgo, las premisas básicas del manejo de crisis. Para el que quiera tomarle la foto en la pantalla, volver a los básicos, fundamentos, aprovechar la experiencia, decisiones difíciles, mantener la calma, evitar ser bully,
no solamente esperar echarle ganas, sino tener un plan para acción de cambio. Las siguientes premisas básicas es el entorno de cambio, mantener el enfoque objetivos, poner el ejemplo, minimizar el estrés, normalizar el sistema, simplificar las actividades, innovar, optimizar los recursos y digitalizar las operaciones. Entonces, este es el recap. Si quieres la presentación, el webinar, nos falta por último el corolario, las conclusiones que hablamos el día de hoy. Con esto, volver a la rentabilidad, definir prioridades, adaptarse al cambio, comunicación efectiva, aprovechar la tecnología, simplificar las actividades, adecuar y cambiar el estilo de liderazgo según las circunstancias y el plan de acción. Entonces, por último, este es nuestra información de contacto. Ivette, ¿tenemos algún comentario por último? No, ingeniero, no tenemos comentarios ni preguntas. Perfecto. Entonces, muchas gracias a todos por su participación. Ya tienen ahí nuestras ligas de contacto. Si alguien quiere profundizar en algún tema, ver algún tema en específico, con toda confianza nos puede contactar y nos pondremos a sus órdenes. Entonces, si no hay ningún comentario adicional, agradezco a todos su participación, agradezco sus comentarios y sobre todo a Ivette y a Yuritzia por su apoyo en este webinar. Y entonces, hasta la siguiente, nos vemos en junio en el webinar de finanzas funcionales. Que estén muy bien. Gracias a todos. Gracias a usted, ingeniero, y gracias a todos los que se registraron. En cuanto a la grabación, Yuri puso una página en la que ustedes las están compartiendo, ¿cierto? También, así es. Y... Es fbc.mx. ahí está. Ya lo puso ahí Yuri en el chat. De cualquier forma, todas las grabaciones de todos los talleres Exatec se van a compartir. Ya cuando estén listos, avisaremos por medio de Facebook en donde los pueden encontrar. Exactamente. En el caso, y sobre todo porque algunas grabaciones son en la nube, se tardan un par de días en actualizarse, en bajarse. Entonces, si